El escenario, durante siglos ha sido un lugar de magia. Bajo una luz deslumbrante, en medio de música, danza y actuación, los artistas despliegan su alma, regalando al público momentos de piel de gallina, alegría y asombro. Pero por mucho que el escenario sea para muchos un lugar de triunfo, también puede convertirse en un lugar de despedida definitiva. Porque a veces el telón final no cae al terminar la función, sino en medio de ella, de repente, inesperada, implacablemente. Hay historias que apenas se quieren creer, cantantes que se desploman con su última nota, actores que no vuelven a levantarse después de su última frase, músicos cuyo latido se silencia al ritmo de la melodía. Para estos artistas, el escenario no era solo un lugar de trabajo, sino un hogar, un destino, un santuario y finalmente también su último aliento. En este vídeo les llevamos a un conmovedor viaje a través de los trágicos destinos de 7 artistas que murieron en pleno foco de atención. Son historias que nos recuerdan lo cerca que están el esplendor y la fugacidad. Nombres conocidos en Europa y mucho más allá, cuyos últimos momentos dejaron al público estupefacto. Pero por muy doloroso que fuera su final, fue también una prueba de su entrega ilimitada al arte. 1. Meat Loaf. Su nombre era Michael Leah Day, pero el mundo le conocía como Meat Loaf. Con su inconfundible voz, que podía pasar de un suave susurro a un grito atronador, marcó toda una era del rock. Álbumes como Bat Out of Hell lo hicieron inmortal. Sus conciertos no eran meras actuaciones, sino experiencias teatrales, mitad show de rock, mitad Broadway. Vivía cada palabra, cada nota, como si estuviera creando un universo propio en el escenario. Incluso en la vejez se mantuvo fiel a esta pasión. En Edmonton, Canadá, se presentó ante miles de fans que cantaban cada verso. Pero en medio del éxtasis sucedió lo impensable. Meat Loaf se tambaleó, el micrófono se le resbaló de la mano y se desplomó en el escenario. Los espectadores, que momentos antes estaban llenos de entusiasmo, quedaron en silencio, conmocionados. Pocos instantes después, quedó claro, el legendario cantante había dado su último bis. Su muerte bajo los focos fue tan trágica como conmovedora, pero en ese momento también se mostró lo que lo definía, un artista que lo dio todo hasta el último aliento. Meat Loaf no se fue en silencio. Se fue en medio de la música que significaba su vida, dejando un vacío que solo sus canciones pueden llenar. 2. Leonard Warren. Leonard Warren era considerado uno de los mayores barítonos de su época. En el escenario de la Metropolitan Opera de Nueva York, era un gigante, un cantante que encarnaba drama, fuerza y pasión con cada sílaba. Especialmente en la ópera de Verdi, La Forza del Destino, alcanzó cotas que le aseguraron un lugar en el panteón de la historia de la ópera. El público lo amaba por su voz profunda y majestuosa, que hacía vibrar los corazones en cada actuación. El 4 de marzo de 1960, en medio de una representación de esta ópera, Warren cantaba con la intensidad habitual. Pero de repente se detuvo, respiró con dificultad y se desplomó. Por un momento se pensó que era parte de la puesta en escena, un efecto artístico, pero cuando el telón bajó y la inquietud cundió en la sala, la verdad se hizo patente. Leonard Warren había muerto, en medio de un aria, en medio de su papel más importante. Fue la primera vez en la historia de la Metropolitan Opera que una función tuvo que ser cancelada debido a la muerte repentina de un artista. Su última nota fue al mismo tiempo su último aliento. Para muchos, esta imagen permanece imborrable hasta hoy. Un artista que unió su vida y su arte hasta el final, en aquel escenario que era su hogar. 3. Nick Menza. Nick Menza no era solo un batería. Era el corazón palpitante de todo un género musical. En la década de los 90, marcó una era con la banda de metal Megadeth. Sus manos ultrarrápidas, su inconfundible groove y su explosiva presencia escénica lo convirtieron en una leyenda del thrash metal. Para muchos fans, encarnaba más que un músico. Era un símbolo de energía desbordante,
un hombre que revelaba su alma con cada golpe en la batería. El 21 de mayo de 2016, Nick tocaba con su banda OAM en un pequeño club de jazz en Los Ángeles. No era una gran arena, sino un espacio íntimo donde cada nota llegaba directamente al corazón de los oyentes. Con plena pasión, tocaba la batería, llevando el concierto, cuando de repente sucedió algo que nadie podía esperar. En medio del ritmo, se desplomó detrás de su batería. La música enmudeció, el silencio llenó la sala y el pánico se apoderó de todos. El rescate llegó demasiado tarde. Nick Menza murió de un ataque al corazón en aquel escenario que había determinado toda su vida. Su último golpe no resonó en el vacío, sino que permaneció como un eco en los corazones de sus fans, acompañado por el aplauso que lo acompañó hasta el final. Para muchos, este momento se convirtió en el símbolo de que un verdadero artista nunca calla realmente, mientras su música siga viva. 4. Giuseppe Sinopoli. Giuseppe Sinopoli era más que un simple director de orquesta, era un erudito universal, médico, arqueólogo, compositor y finalmente uno de los directores de orquesta italianos más importantes de su tiempo. Su estilo era considerado profundo, emocional e intelectual al mismo tiempo. Cada movimiento de la batuta abría espacios llenos de intensidad. Sus interpretaciones sumergían a los oyentes en mundos lejanos. Para muchos, era la encarnación de un visionario musical. El 20 de abril de 2001, Sinopoli dirigía en la Deutsche Oper Berlin una representación de Aida, de Verdi. La velada era festiva, la música grandiosa. El público respiraba al ritmo de sus manos. Pero en medio de un clímax dramático, su brazo tembló de repente, y el maestro se desplomó ante los ojos de todos. La conmoción y la incredulidad se apoderaron de la sala, un momento en que la música enmudeció y solo quedó un silencio espantoso. Giuseppe Sinopoli murió a los 54 años de un ataque al corazón. Fue un final trágico, pero también un último gesto, casi simbólico. Se fue en medio de los sonidos que conformaban su vida. Su muerte se convirtió en un capítulo que muestra lo cerca que están el éxtasis y la fugacidad en el escenario. Para muchos, sigue siendo el hombre que, literalmente, se fundió en el sonido de su música. 5. Pino Mango. Para millones de italianos, Pino Mango era mucho más que un simple cantante. Era una voz llena de calidez que combinaba la ligereza mediterránea con una profundidad poética. Su mezcla de pop, rock y folk conmovió a generaciones. Cada concierto se convertía en un viaje a través de sentimientos y recuerdos. Mango representaba la pasión, la honestidad en la música, esa intensidad que pocos artistas podían encarnar. En diciembre de 2014, durante un concierto benéfico en el sur de Italia, comenzó su actuación como tantas veces, con una calma que de inmediato cautivó al público. Pero antes de que pudiera desarrollar realmente la primera canción, levantó la mano, miró a la multitud y pronunció una sola palabra. Excusate. Perdonadme. Segundos después, se desplomó en el escenario. Los médicos acudieron rápidamente, pero el destino fue implacable. Mango murió de un ataque al corazón, incluso antes de que pudiera ser llevado al hospital. Su último "perdonadme" se convirtió en una profecía que resuena en el corazón de sus fans. Hasta hoy, muchos recuerdan esta imagen, un artista que, incluso ante la muerte, pensó en su público. Mango no solo dejó canciones, sino un mensaje silencioso e inolvidable de dedicación y humanidad. 6. Kosta Titch. Kosta Titch era una de las estrellas emergentes de la escena musical sudafricana. Con su mezcla única de amapiano, trap y hip hop, llevó un sonido fresco y electrizante al escenario, que causó entusiasmo mucho más allá de las fronteras de África. Su encanto juvenil, sus coreografías enérgicas y la pasión en cada actuación lo convirtieron en un ídolo para toda una generación. El 11 de marzo de 2023 actuó en el Ultra Music Festival de Johannesburgo. Miles de personas celebraban, bailaban, gritaban su nombre, mientras Costa actuaba con toda su fuerza. De repente tropezó, cayó al suelo, pero se levantó de nuevo,
queriendo a toda costa continuar. Segundos después, cayó de nuevo, esta vez definitivamente. El público enmudeció, la música se detuvo y voces agitadas pedían ayuda. Con solo 28 años, su vida se apagó allí donde estaba más vivo, en el escenario, rodeado de fans que lo amaban. Kostatich no solo dejó canciones, sino una imagen de pasión indomable, un artista que se entregó a la música hasta el último aliento. Su muerte repentina se convirtió para muchos en el símbolo de cuán frágiles pueden ser incluso las estrellas más brillantes. 7. Tiny Tim. Tiny Tim, en realidad, Herbert Buckingham Cowrie, fue una de las figuras más extravagantes, pero a la vez más entrañables, de la música estadounidense. Con su voz de falsete aguda, su excéntrica presencia y el pequeño ukelele en sus manos, creó una presencia escénica que provocaba tanto la sonrisa como el asombro del público. Era un artista diferente, y precisamente ahí residía su gran fuerza. En noviembre de 1996, subió al escenario en un evento benéfico. Aunque había sufrido un ataque al corazón pocos meses antes, no quiso decepcionar a sus fans. Comenzó el concierto con su conocido éxito Tiptoe Through the Tulips, su voz, delicada, casi etérea, acompañada por la melodía de su ukelele. El público estaba hechizado. Pero al final de la canción se desplomó de repente. Los espectadores pensaron al principio que era un gesto escenificado, hasta que el pánico llenó la sala. Tiny Tim fue llevado al hospital, pero su corazón había dejado de latir. Su última actuación se convirtió en una despedida silenciosa, pero conmovedora. Murió tal como había vivido, en medio de la música, en medio de un momento lleno de entrega. Para sus fans, sigue siendo el símbolo de un artista que estuvo en el escenario hasta el final, inolvidable por su peculiaridad y su valentía de ser diferente. 7 artistas, 7 vidas, 7 últimos telones, y sin embargo, a todos les une un destino. Ya fueran leyendas del rock o estrellas de la ópera, raperos o excéntricos con ukelele, murieron donde más vivieron, en el escenario, bajo las luces brillantes al son de su arte. Para el público, fueron momentos de shock, instantes entre la fascinación y el horror, en los que los aplausos cesaron y la realidad golpeó con toda su crudeza. Pero quizás ahí resida también una verdad especial. Estos artistas no se fueron solos. Dejaron el mundo en medio de la pasión, acompañados de música, voces y emociones. Sus últimos segundos fueron parte de esa magia que compartieron con nosotros toda su vida. Cuando hoy pensamos en Meat Loaf, Leonard Warren, Nick Menza, Giuseppe Sinopoli, Pino Mango, Kostatich o Tiny Tim, no solo recordamos su muerte. Recordamos su entrega, la fuerza de sus voces, el fuego de sus instrumentos y los momentos inolvidables que nos regalaron. Quizás sea ese precisamente el legado, que incluso en el último aliento, el arte sigue vivo. Y que el escenario, por muy cruel que a veces pueda ser, siempre sigue siendo un lugar donde las personas se vuelven inmortales.